Mónica Pacheco es emprendedora de hace más de 5 años. Además de eso, ha desarrollado una profesión y ha tenido unos cargos de altísima importancia. Bueno, Mónica, ¿cómo estás? Hola Alejandro, mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, Mónica, esto es un espacio, como te había dicho, historias cortas de emprendedores. Quisiera saber cuál es tu corta historia. Cuéntanos sobre tu historia en el emprendimiento. Mi historia en el emprendimiento es súper bonita y sobre todo cautivante. Para mí es fascinante. ¿Por qué? Porque yo mentalmente y emocionalmente en mi trabajo, como tú lo dijiste, venía teniendo muy buenos cargos a nivel pues directivos y por la profesión tenía un tope. Y adicional, quería aprender más cosas, pero en donde yo estaba no tenía más opciones. Desde ahí tenía algo de insatisfacción. Sin embargo, por un tema de salud de mi hija mayor, yo empecé a buscar formas de ayudar y estando en esa búsqueda, se unen los puntos, se unen todas las conexiones, llega un amigo muy querido, encuentro una alternativa real para mi hija, la estudiamos, revisamos y creí que había encontrado esa empresa solamente como resultado de la respuesta a la vida de la salud de mi hija. Pero resulta que venía con varias respuestas ahí adicionales, como por ejemplo esa necesidad y ese anhelo de querer crecer, de querer desarrollar más habilidades, de querer tener más tiempo para ellos, para mis hijos, para mi familia, para mí y adicional generar más dinero. Y es así como el emprendimiento me encuentra y entiendo que todas las cosas obran para bien. Y por esa razón empezó a activarse a muchas cosas en mi vida. ¿Qué has encontrado en el ahora comparado con lo que hubieras encontrado si hubieras seguido simplemente siendo una persona que dependía de un cargo? ¿Cuáles han sido tus ganancias ahora? Bueno, son incontables e innumerables. Me quedaría aquí toda la tarde y todo el día siguiente y el siguiente diciendo. Pero te voy a contar las más relevantes para mí. La primera es aprender a ser responsable de mi vida y dejar la victimez. Por mucho que estaba en muy buen cargo, con muy buenos ingresos y con muchas cosas importantes, también encontraba que todo era culpa de, que todo era afuera, que todas las situaciones que yo no tenía bien en mi vida era por algo afuera. En el emprendimiento tuve que aprender a entender que todo lo ocasiono yo, lo genero yo, lo provoco yo y yo decido hasta dónde quiero vivir y cómo quiero vivir. Lo segundo es la capacidad de estar precisamente agradecida, de abrir la abundancia en mi vida. Y eso lo logré empezando a hacerme cargo de cómo crecer en el desarrollo personal, que no es lo mismo estudiar la técnica o volverme buena en algo, digamos, técnico, operativo, sino realmente en un constante aprendizaje. Era algo que yo no lo manejaba y yo no lo sabía porque no era necesario y mi mentalidad no tenía la apertura para hacer. ¿Y qué me lleva a eso? A desarrollar habilidades que nunca antes hubiese desarrollado y que no me hubiese dado cuenta que yo era capaz si no me enfrento por mucho miedo y por mucha angustia y por mucha zozobra que en muchos momentos pasa. Pero al enfrentarme, pues bueno, ahora encuentro un montón de cualidades y además quiero otras más. Quiero desarrollar otras habilidades más. Sin En el, contar toda la plata, ¿no? Que me encanta. en el emprendimiento tenemos la oportunidad de ser nosotros mismos y buscar nuestra mejor versión. Total. Y además de eso, en el emprendimiento podemos, sobre todo en el que nosotros desarrollamos, podemos ser los creadores de nuestro ingreso, Total. crear nuestro ingreso. Digamos que nuestro ingreso no es un ingreso fijo, sino que nosotros tenemos la oportunidad de crear, como decimos nosotros, nuestros cheques semanales.
Nuestro ascenso, Alejo, mira, yo venía en un cargo directivo con una entidad pública y también tuve la oportunidad de tener cargos directivos con multinacionales. Y aunque ganaba muy bien, también trabajaba mucho. Entonces, para mí no eran trabajos de 10 horas, de 12 horas diarias, sino lo que fuera, por ser personal de confianza y alta disponibilidad, por lo mismo. Entonces, cuando yo veía que podía esforzarme lo que fuera, pero el sueldo es el mismo, siempre, y el aumento y el incremento anual no era proporcional al incremento de mis responsabilidades. Entonces ahí es donde yo también entendí algo no he entendido, algo no está bien, pero no sé qué es. Y cuando empiezo a emprender, empecé a darme cuenta que si me doy el permiso de aprender más y de practicar más, yo misma puedo empezar a generar proporcionales esfuerzos. Entonces ya no me quiero detener en el aprendizaje. No importa si no me sale bien a la primera, a la segunda, no, porque de todas maneras, antes de llegar al éxito hay que fracasar y eso es una realidad en este y en cualquier emprendimiento. La diferencia de este fracaso es que me regala un aprendizaje que luego puedo potencializar. Entonces, bienvenidos todos los fracasos. Entre más rápido la embarremos, más rápido vamos a aprender. Entonces, esto para mí es un regalo de Dios, es un regalo porque hoy puedo vivir mi trabajo social como un propósito de vida y por hacerlo me pagan y me pagan muy bien. Entonces, no solamente yo estoy siendo una mejor versión, sino que también me permito ser un instrumento para ayudar a otras personas a que encuentren esa mejor versión. Y por eso me pagan y me pagan muy bien. Entonces, eso me parece un privilegio. Sí, y Mónica, pues no lo había dicho, Mónica es trabajadora social y ha tenido aquí la oportunidad de tener mucho mayor crecimiento y de ayuda a mucha gente para que crezcan en diferentes aspectos de su vida, no solamente en lo que en el trabajo social ella podía generar o desempeñarse. Nosotros somos unos respetuosos muy grandes de lo que es el trabajo convencional. Respetamos mucho a aquel que decida tener un empleo, pero invitamos a las personas de que junto a su empleo podrían ir desarrollando un emprendimiento. Entonces, Mónica, según tu experiencia y para que cerremos ya, ¿a qué invitas? ¿Cuál es tu invitación a aquellas personas que desarrollen un empleo y lo cual respetamos un montón? ¿Qué les quisiera decir? Yo les diría que primero, de verdad que el empleo también es un regalo de Dios. Lo que no está bien es la mentalidad que hemos aprendido a tener frente al empleo, frente a la queja, frente a la situación, frente a la angustia, frente al contexto, frente al jefe, frente a los compañeros, frente a la comparación de lo que sucede, la economía y demás. Desde ahí se vuelve muy difícil y desde ahí no nos disfrutamos casi nada. Entonces el tema, como tú muy bien lo dices, no es el empleo, es la cabeza que tengo yo para poder vivir la vida. Desde estar en ese empleo, yo aprendí que nosotros podemos vivir, pero muchas veces sobrevivimos. ¿Qué sucede si yo le pongo un ingreso adicional que implique que yo crezca? Y que es a lo que yo los invito. Si ustedes se dan el permiso, que por mucho que no crean o de pronto le tengan miedo al cambio o tengan esa incertidumbre de será que si soy capaz y si no lo hago bien y si no me va bien y si eso no se aprueba y si no está bien visto y todo lo que muchas personas vamos a vivir cuando decidimos emprender. Sencillamente lo que va a pasar es que crece la mente, crecen las habilidades y crecen las destrezas y por consiguiente crece la capacidad para generar ingresos. Entonces, con el empleo sabemos vivir y con el emprendimiento empezamos a prosperar. No es dejar esto, es unir las dos cosas. Porque aquí empiezo a vivir las cosas distintas gracias a la mentalidad que empiezo a desarrollar y aprender en este nuevo contexto. Entonces mi invitación es que puedes hacer las dos cosas simplemente determinándote, organizándote, porque de todas maneras siempre vamos a tener el tiempo para aquello que queramos y decidamos tener. Entonces, en 2 horas diarias, donde te dediques a ese crecimiento, a ese aprendizaje, vas a encontrar una cantidad de cosas en ti que te va a permitir prosperar más de lo que ya lo has hecho hasta ahora. Y que el miedo no sea la razón por la que no encuentras la vida de sueños, porque de verdad que
para mí, que es mi creencia, Dios nos trajo a tener una vida con un bienestar y con una abundancia única. Y desde donde tú estás y con tus talentos son los que el mundo necesita. Y tu ejemplo es el que el mundo necesita. Y entre más servimos y más inspiramos, por consiguiente también más vamos a recibir. Y entonces se vuelve un ganar-ganar. Te invito a que te des el permiso de ganar. Te invito a que te des el permiso de entrar al juego de ganar, ganar siempre. Y aquí vas a encontrar pues toda una cantidad de experiencia y toda una cantidad de información que te va a ayudar a andar en este camino, a aprender y a tener resultados, porque estamos listos para enseñar, estamos listos para acortarte el camino si tú así lo quieres. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Les habla Alejandro Velázquez. Mi profesión es médico, soy médico especialista en terapias alternativas. Junto con Mónica, que es trabajadora social, son dos profesiones de servicio. Tenemos dos profesiones de servicio, pero que decidimos en un momento determinado amplificar nuestro servicio y ponerle un picante más a nuestras vidas, y amplificar ese servicio fue haber iniciado el camino del network marketing a través de nuestra compañía Fusion, y sí que hemos podido servir. Hemos podido servir una gran cantidad de personas, no solamente con la buena calidad de un producto, sino también con ayudarle a mucha gente a que transforme sus vidas, tanto financiera, emocional y físicamente. La invitación de mi parte es que nos sigan viendo, que nos escuchen, que averigüen qué es esto, que pregunten, y que por supuesto les quede allá en la cabecita dando vueltas. Y ellos dos, ¿por qué? Y yo, ¿por qué también podría hacerlo? Les agradezco mucho por ver este video, por escucharnos, por vernos, y mucho más por seguirnos. Y les agradezco mucho más si ustedes no se quedan con esta información, sino que van y buscan y amplifican la información. Feliz día, les agradezco mucho. Hasta luego.